Fuerte Banorte. Selección mexicana. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Saben perfectamente que el epicentro informativo de lo que ha pasado a últimas fechas para el fútbol mexicano ha estado en Italia, particularmente en Milán. Santi Jiménez ha firmado con el equipo milanista, uno de los más importantes del mundo, histórica y actualmente. Tenemos la gran fortuna de que Hugo Ramírez, más allá de lo que nos hemos enterado en diferentes medios de comunicación italianos, digitales, mexicanos, ha estado siguiendo a Santi paso a paso. Ya ha estado respirando el mismo aire que Santi Jiménez, por lo tanto nos puede platicar un montón de cosas que hoy van a ser, me parece muy interesante, para ustedes en nuestro podcast de Deporte Fuerte Banorte. Así que Hugo, qué gusto charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo han sido las últimas horas? Tremendas, me imagino. ¿Cómo estás, Francisco? Te saludo con muchísimo gusto. Y la verdad han sido las últimas 96 horas exhaustas, pero a la vez extraordinarias. Me parece que estamos viviendo historia pura para el fútbol mexicano con este fichaje de alta trascendencia, llegando al segundo gigante europeo hoy por hoy. El mundo de la UEFA te lo dicta así y no es de que haya debate o no. Es el Real Madrid y después el segundo gigante europeo. ¿Quién es? Es la Asociación de Calcio Milan, la que ha contratado a un delantero mexicano de 23 años con una cifra récord para el Feyenoord de 35 millones de euros. Así que la verdad estoy gustoso de poder contarles a todo el público lo que estamos viviendo en la ciudad de Milano y también acerca de cómo se ha sentido, ¿no? Santi Jiménez, eso sí, ha cobijado Francisco por toda su familia, por su padre, Chaco Jiménez, que está aquí pegado a sus pies prácticamente. Antes de hablar de Santi y todo lo que tienes que platicarnos de él, y tendremos palabras que Hugo le realizó en entrevista en la zona mixta después de su presentación en Milán, pero lo primero que me gustaría es poner el setting. ¿Dónde estamos? Milán es una ciudad que sí tiene dos ríos, pero que no está separada por ellos. Está separada por una filosofía futbolística, la del Milan, o Milano en español, y la del Inter de Milán. Se podrán hablar un montón de cosas de la historia, pero a fin de cuentas es tan importante el Milan, que es el que tiene el nombre solo de la ciudad. El Inter de Milán tiene otra historia, cuando albergó a futbolistas que eran de otras partes del mundo. Y esto está ubicado en el norte de Italia, donde culturalmente localizamos el Duomo, donde localizamos la Sagrada Familia, el cuadro de la Sagrada Familia, y localizamos un montón de cosas. Yo te pregunto, de esta ciudad que es la más rica de Italia, económicamente hablando, Hugo, lo sofisticado, lo cultural, es cuna de la moda y del diseño a nivel internacional. ¿Cómo vive el fútbol la ciudad de Milán? Lo vive terriblemente, y digo terriblemente de forma, tal vez un adjetivo solamente para subrayar, absurda. O sea, pero absurda en el buen sentido de que son sumamente pasionales, Francisco. Es increíble desde que vas llegando a la Piazza del Duomo, que con una catedral fantástica, me parece que es una de las catedrales y epicentros más bonitos de toda Europa, justamente la Piazza del Duomo, y después te trasladas al barrio de San Siro, donde tuvimos la fortuna, al igual que Santi, de presenciar un derbi de la Madonina, que esa pasión y esa algarabía, Francisco, de los italianos y de las italianas. Yo no sé, Francisco, y tú tendrás tal vez una opinión, también el público, pero a mí me llama poderosamente la atención conocer a italianas futboleras, pero conocedoras y fervientemente apasionadas. Y la verdad, en un derbi de la Madonina, con este ya símbolo e himno, el Será porque te amo, que se ha hecho viral de los últimos 15 años, vivir eso en un derbi de la Madonina con 75,000 aficionadas, la verdad volcados ya sea hacia los colores de nerazzurros o hacia los colores rossoneri,
Es la verdad una experiencia fantástica que yo creo que Santi es increíble, porque Santi en su primer día, en este caso yo todavía ni firmaba contrato, ese día, el domingo ya había firmado contrato, pero era apenas 24 horas en la ciudad de Milán y tuvo la dicha de presenciar un derbi de la Madonina. Es la verdad una atmósfera que te envuelve, te sofoca, pero en el buen sentido, y que todo futbolera, Francisco, la verdad yo invitaría y hasta les ordenaría que tienen que vivir un derbi de la Madonina en el estadio Giuseppe Meazza en San Siro. Bueno, si nos ayudas con los viáticos, te quedamos al siguiente. Sí. Oye, te quiero preguntar una cosa a propósito de lo mismo. Para darnos una idea del cambio de equipo que está no sufriendo, sino gozando Santi Jiménez, una referencia. Los seguidores del Feyenoord en Twitter o en X son 650,000. Los seguidores del Milan son 8,5 millones. Ahí se ve la gran diferencia, la gran distancia. Y el estar en ese estadio, pues yo me imagino que para él también fue un gran choque positivo, pero un gran choque en el partido máximo que puede enfrentar el Milan recién a su llegada. Está en el estadio viviéndolo. Yo te pregunto, porque además, cuando llega Santi y vimos las imágenes que mandaste para tu DN, pues debemos llegar en una gran camioneta, se baja al hotel donde pasaría la noche y ya había gente esperándolo, cámaras de televisión por todos lados, luces, personas pidiendo el autógrafo, gente que hablaba en italiano, gente que hablaba en español. Santi Jiménez me parece que hoy ya es no solamente un futbolista, es una celebridad. Porque quien llega al Milán y es parte de esta parafernalia mediática, de la tribuna, de la pasión, se convierte automáticamente en una celebridad. Claro, él tendrá que responder. ¿Lo sentiste nervioso a Santi con toda esta avalancha de cosas que se le presentaron alrededor? De forma, y te diría, Francisco, no sorprendente, porque tú conoces ya a Santi Jiménez y me parece que muchas personas ya han visto cómo se comporta Santi Jiménez. Al final no me sorprende que no le haya sorprendido a él como tal, en el aspecto de que le haya sobrepasado, me refiero a toda esta parafernalia, todo este tema mediático, al menos por la forma que se ha conducido, de forma muy cabal, de forma muy, hasta te diría, estoica, tranquilo. Pero, ¿qué te parece si, para saber un poco más la opinión del propio Santi Jiménez, vamos a escuchar qué le ha parecido toda esta situación mediática que se ha generado alrededor de él y este fichaje tan importante en un mercado invernal que es poco común, pero sí en un mercado invernal para llegar al AC Milan en esta temporada 24-25? No, bueno, yo creo que la parte mediática fue lo que más me sorprendió. Nunca pensé en que iba a generar un impacto así, no solo en México, sino también aquí en Italia. Sinceramente estoy feliz porque creo que la afición espera mucho de mí y yo esas responsabilidades me gustan tomarlas y poder darle alegrías también a la gente. Deporte Fuerte Banorte. Qué interesante, Hugo. Qué interesante. También hay una cuestión que de repente he notado a la distancia y que tú nos puedes confirmar. La gente lo ha recibido bien. Santi es un tipo que cae muy bien. Es muy joven, 23 años. Sin embargo, pues ya marcó 65 goles en Países Bajos con el Feyenoord. Ya hay cierto conocimiento. El Milan yo lo había buscado hace 6 meses sin habérselo podido llegar. Pero a fin de cuentas es un futbolista que era fácil no creer en él, ¿no? Por su juventud y por el tamaño del equipo al que llega. En donde inclusive Álvaro Morata pues salió para esta campaña después de muy pocos meses con el Milán. ¿Qué opina él y qué opinas tú de que no era una figura tan visible internacionalmente como para ser contratada para este equipo? Mira, a mí me llama poderosamente la atención, Francisco, y te lo digo sabedor de que sí he seguido el fútbol europeo de forma puntual desde hace más de 12 años aproximadamente, pero no es lo mismo seguirlo a distancia que desde septiembre estar un poco más cercano al mundo ya de forma física, de alguna forma. Y a mí me llama poderosamente la atención, te lo juro, Francisco, el crédito que le dan a Santi Jiménez en el fútbol europeo es uno
que me parece que en México no se lo imaginan. Y te lo digo porque yo tampoco me lo imaginaba como tal. Santi Jiménez sí, anota cada semana, pero es una liga holandesa, es la Eredivisie, es la liga de Países Bajos, que es un escalón, llámese B, o algunos la pondrían tal vez llámese C. Y la verdad, dentro de Europa, sí te das cuenta que los propios periodistas italianos sí le dan un crédito bastante importante a lo que ha conseguido a una corta edad Santi Jiménez. Y a esto resumo simplemente que el valor añadido, y eso también te lo dan estas competencias importantes, llámese UEFA Champions League, pero el valor añadido para Santi Jiménez sí ha sido específicamente el rendimiento que ha tenido esta temporada con el Milan. Este rendimiento que ha tenido Francisco, que hoy promedia un tanto cada 59 minutos en la UEFA Champions League, el mejor promedio para cualquier futbolista del planeta, al menos esta campaña, es la que le ha dado rédito al Milan de, en efecto, desembolsar esos 35 millones de euros y no al final, como decimos en México, o como decimos en la cultura latinoamericana, tal vez querer bajarle el costo haciendo un bargain, o al final se me fue la palabra, como decimos, ¿sí? Pero un préstamo, pero más que préstamo, cuando quieres que un vendedor te baje el precio, Francisco, se me fue la palabra. A regatear. Regatear, exactamente, se me fue la palabra, esa es la palabra que quería buscar. En vez de que el Milan regateara con el Feyenoord, que tal vez en esas últimas horas, esa última semana, sí estaba buscando bajarle un poco el precio, pero llegó un momento dado en el que dijo, no, este jugador sí lo vale, y voy a pagar lo que me está pidiendo el Feyenoord, una cifra cercana a estos 35 millones de euros. Y en relación a esto, Francisco, ¿qué te parece si escuchamos a Santi? Porque con esta trascendencia es que hoy llega a un equipo que lo ve como al menos los tifosi y los periodistas, como una luz de esperanza, a pesar de que se va un campeón capitán europeo, como lo es Álvaro Morata. Ven hoy a Santi Jiménez como el hombre gol que necesita el Diablo. Sí, como bien decías, al principio nadie creía en mí, y esto lo he logrado con mucha fe, junto con mi familia. Hoy que las expectativas son altas, es una imagen totalmente diferente a con la que viví en Cruz Azul o en el Feyenoord, ¿no? Que nadie esperaba nada de mí. Hoy la gente espera mucho y creo que esto va a ser, como te digo, una gran responsabilidad que me gusta tomar. Al final me gusta jugar a la vida, me gusta jugar fútbol y voy a tratar de divertirme al máximo. Deporte Fuerte Banorte. Otra cosa que me llamó mucho la atención, Hugo, es sabiendo que es el responsable deportivo del equipo, Zlatan Ibrahimovic, un inmortal, un tipo despiadado como goleador, despiadado para de repente ser cortante, al mismo tiempo genial. Y hoy yo te podría decir lo que percibo desde aquí, pues el gran valedor de Santi Jiménez, ¿no? El hombre que me parece lo está llevando de la mano. En la conferencia de prensa previa a la zona mixta, que lo estaba yo observando, fueron 15 o 20 minutos solo elogiando a Santi Jiménez. Y ese es un padrinazgo, pues nada más imagínate de qué figura. ¿Qué piensa Santi de todo esto? ¿No será que le mueve el piso un poco que un tipo de esta imagen mundial sea hoy quien le da la mano y quien confía en él? La verdad, y lo percibes muy bien, Francisco, un tipo como lo es el Rey Zlatan, porque así todos le dicen aquí, el Rey Zlatan Ibrahimovic, que nada más anotó 558 goles como profesional, juntando clubes y selección. La forma como ha cobijado, y puede ser un tipo que dice, a mí me gusta que me odien. Incluso hoy en la conferencia de prensa, Francisco, una anécdota chistosa con un periodista italiano que se le ocurrió, no sé si se le fueron los cables, pero se le ocurrió decirle, oye, tú como director deportivo del Milan, todos estos movimientos que altas y bajas de jugadores, ¿qué te parece? Y le contesta muy serio, antes que nada yo no soy el director deportivo. Y ya después retoma su speech, ¿no? Su monólogo, pero es un tipo que la verdad no tiene rodeos a la forma de expresarse, pero sí es un tipo en el que yo no había visto, la verdad, yo no recuerdo, Francisco, que Zlatan se haya pronunciado tan abiertamente de alguien
que haya contratado, en este caso él como asesor del Consejo Deportivo, que haya contratado el Milan. Es un hecho que tiene un vínculo con Santi Jiménez, que si es por el estilo de juego, si es por la talla física, si es porque algo vio, sería una entrevista, una charla interesante con Zlatan de por qué le ha agarrado tanto cariño a un tipo como Santi Jiménez, y precisamente de este vínculo es que habla Santi Jiménez, de cómo se siente ser elogiado, tener una conexión con el rey Zlatan Ibrahimovic. Y bueno, al final lo que hablamos queda entre nosotros, creo que queda en cosas privadas, pero sí te puedo decir que me ha dado mucha confianza, me ha dado, por así decirlo, ese empujoncito de inspiración, de motivación que un jugador necesita, y que un jugador como él ponga la confianza en ti ya tiene mucho de qué hablar. Pues sí. Hay cosas que no puede contar Santi, estoy de acuerdo con él. Hay Sí, cosas que son exactamente. privadas entre Zlatan y él, pero es una maravilla. Ahora, todo esto, ser el octavo fichaje más caro de Europa en la ventana invernal, el ser el récord de venta de un futbolista en la historia del Feyenoord, y el llegar a un equipo que se está reconstruyendo, ¿no? Después de una etapa muy complicada que ha vivido, pese a lo cual es campeón de la Supercopa Italiana, pese a lo cual en Champions tampoco es que haya estado tan lejos en las últimas ediciones, pero es un equipo que tiene que estar a otra altura, que merece ir de acuerdo a su gran historia. Santi, dentro de todo esto, te pregunto, Hugo, porque nosotros aquí en México, y tú lo habrás vivido, perdíamos la paciencia. Oye, ya que se lo lleven, ya que se vaya a algún lado, como que nos urgía más que al propio Santi que algo sucediera este invierno. Sí, pero yo creo que, y en eso Santi, después de lo que vivió a los 17 años con esta situación de trombosis, que estuvo a punto de dejar el fútbol, yo creo que incluso la vida misma, yo lo tomo con mucha sabiduría, Francisco, y al menos te lo transmite en sus respuestas. Esa lesión que tuvo, que fue ya no fue de 3 meses, pero sí fue superando los 2, más bien llegado a los 2 meses, ese tema de un desgarre bastante prolongado. Me parece que le dieron a Santi un espacio de sabiduría, de calmarse, de enfocarse en lo que podía controlar, y justamente meter goles y revalidar ese primer interés ya real que tuvo el Milan con él en el mercado veraniego, y que ahora lo tienen como el futbolista 7 del conjunto rossoneri. Y precisamente de eso fue que en particular uno le preguntó cómo vivió los últimos 6 meses, porque uno puede llegar a sentirse frustrado, Francisco, de que pasa un tren como el Milan y ya se te pasó el tren, porque hay trenes que, como dice la frase, dice el dicho, que solo pasan una vez en la vida. Y esto me contestaba de forma muy, muy sincera Santi Jiménez acerca de la última etapa que vivió con el Feyenoord. Sí, bueno, creo que en estos últimos 6 meses he aprendido a tener paciencia, he aprendido a, como bien decía, dejar todo en manos de Dios y yo enfocarme en lo mío. Y fue lo que traté de hacer, ¿no? El seguir trabajando, seguir empujando. Al final los resultados son acciones que se muestran dentro del campo, y estos últimos, después de la lesión me ha tocado marcar goles importantes, me ha tocado dar grandes actuaciones, grandes partidos, y creo que eso es el reflejo de todo el trabajo que hemos hecho. También quiero agradecerle a todo el staff de Feyenoord, a todos los jugadores que siempre me apoyaron, incluso en las malas, en la lesión, siempre estuvieron ahí para mí, para recuperarme. Y hoy puedo cumplir un sueño gracias a ellos, ¿no? Gracias a todo el Feyenoord, tanto afición como gente, me han ayudado mucho y hoy estoy aquí. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Deporte Fuerte Banorte. Oye, Hugo, siempre Santi muy mesurado en sus decires, en sus haceres. Es un futbolista que creo que tiene un entorno familiar, un entorno de educación, una preparación sobresaliente, de acuerdo a lo que más o menos hay en el fútbol mexicano. Sin embargo, hay quienes ya lo han comparado, ¿no? Es el nuevo Hugo del Real Madrid,
Madrid, o es el nuevo Rafa Márquez del Mónaco, o es el nuevo Luis García del Atlético, que también Luis, igual que Raúl Alonso Jiménez, se fueron en algún momento al Atlético de Madrid. Pero estas comparaciones vendrán bien. Yo te diría, a mí me parece que hay que tenerle paciencia a Santi. La presión que va a recibir él es la del Milan y su necesidad de resultados. Desde los medios creo que tenemos que guardar mesura, compostura, no deidificarlo, porque es un ser humano que tendrá que adaptarse a un montón de cosas nuevas. Sí, y hoy en la conferencia de prensa, 40 periodistas, 42 para ser exactos, porque sí los conté, porque me llamaba poderosamente la atención, en unas instalaciones preciosas en Casa Milan, vía Aldo Rossi 8, me memoricé la dirección para todos los que quieran venir, instalaciones preciosísimas, y te llama la atención la forma con bombo y platillo que le dedicaron a Santi Jiménez por 4 días consecutivos, y que no opacara, porque no era el caso, pero que en esa misma ventana un Joao Félix, una promesa para muchos, que tal vez no se ha llegado a consolidar como muchos pensaran, fuera anunciado de forma, sí lo anunciaron, pero de forma muy escueta, comparando con lo que está haciendo Santi Jiménez. Te da el contexto de lo mucho que creen hoy por hoy en Santi Jiménez, y te lo resumo simplemente también en esto que añado. Mauro Suma, periodista muy reconocido del mundo del AC Milan, Francesco Letizia de Sport Italia, Roberto Marchesi de Amazon Prime, Michael Cuomo de Telelombardía, Manuele Baiocchini de Sky Sport Italia. Tuvimos la oportunidad de platicar con ellos acerca de qué piensan de Santi Jiménez, Francisco, y todos te daban una calificación aprobatoria, y no te lo decían porque un italiano no tiene por qué mentirle a un periodista mexicano que va de corresponsal. O sea, te diría, no, la verdad no entendemos que este fichaje que está haciendo aquí en el mundo del AC Milan, pero te decían la garantía que él tiene en su calidad, la forma como ha llegado, la forma como se conduce, lo que transmite en su presencia, en su educación. No tuvo pena, es lo que me decían también, Francisco, no tuvo pena en mirar a la cámara, en opacarse ante todos los periodistas que le podrían tal vez increpar de alguna forma, exigir goles. Se conduce de una manera diferente que te da la confianza de que este chavo está centrado, sabe a dónde viene, sabe dónde está parado hoy por hoy y que va a triunfar. Eso al menos te lo indican estos 5 periodistas que siguen al Milan desde hace muchísimos años. Es un pronóstico, ¿no? Y qué bueno que lo reciban de esa manera. De ese tamaño estarán las expectativas igualmente. Oye, y bueno, hablaste con él justamente acerca de la referencia con Hugo Sánchez, con Rafa Márquez, con grandes futbolistas mexicanos que han estado en Europa. ¿Le escuchamos? ¿Te parece bien? Me parece muy bien. No, obviamente siento que es un gran paso para el fútbol mexicano, y yo quiero ser también ese ejemplo para los jóvenes de poder decir de que con Dios todo se puede, pero al final no me gusta compararme con nadie, ni mucho menos. Sé que cada quien hizo su carrera, cada quien hizo su historia, y voy a tratar de hacer la mía, y simplemente eso. Hashtag Experiencia Banorte. Bueno, pues esta es simplemente la primera escala, la llegada a Milan de Santi Jiménez. Hugo, qué bueno que tuviste la fortuna de estar cerca de todo este acontecimiento para el fútbol mexicano, cubriéndolo espléndidamente para TUDN, para nuestros amigos de Banorte a través de este podcast. Y lo único que me resta preguntarte es, ¿con quién va a disputar la titularidad Santi Jiménez? ¿Y quién lo va a abastecer? Porque yo veo un plantel muy poderoso para hacer funcionar al centro delantero. Mira, la clave, Francisco, y también lo decías en tu contexto acerca de lo que hoy vive el Milan, es que el proyecto como tal, en verdad, le dé un respaldo a toda estas estrellas que están llegando de alguna forma, y algunas que ya estaban. Rafa Leao lo va a nutrir de balones como extremo, si es que se mantiene en el equipo por bastantes años, como al menos el contrato de Santi lo dicta hasta el 2029. Christian Pulisic también lo va a nutrir de bastantes jugadas y de bastantes balones. Atrás de ellos hay un futbolista que tal vez no tiene todavía el mérito de la élite para catalogarlo con los mejores del mundo, pero Tijani Reinders
es un futbolista fantástico, este holandés de Países Bajos. Es el, hoy por hoy, me parece, a título personal, el mejor futbolista del Milan. Y se hacen de los servicios de un Joao Félix que tiene calidad la tiene. Totalmente. Y además, en las laterales, Francisco, posiblemente al menos 2 jugadores que podrían competir a estar en el top 5 de lateral derecho o lateral izquierdo. Theo Hernández y Kyle Walker. La verdad tiene un equipo sumamente competitivo, el Milan. En la portería, el capitán de la selección francesa, un Mike Maignan, y un técnico que ya sabe lo que es dirigir mexicanos, como lo es el portugués Sergio Conceição, con el pasado en el FC Porto. Así que al menos las piezas podrían invitarte, si es que le dan continuidad a este proyecto y no venden a diestra y siniestra como ha sido los últimos años, de tener ganancias económicas sí o sí. Podría augurar optimismo e ilusión para los tifosi rossoneri, que no están nada contentos con la società, así le llaman, que hoy por hoy dirige al Milan. Oye, ¿y con quién disputará el puesto Santi? Cierto. Después de todo esto ya no te dije con quién lo va a disputar, es cierto, Francisco. Lo va a disputar con Luka Jovic, que no ha dado, la verdad, soluciones. Luka Jovic, que desde su salida del Eintracht Frankfurt pasó por el Real Madrid tampoco, y después por algunos más escuadras. Hoy es banca. Y el otro que fue titular en el último derbi de la Madonina, Tammy Abraham, este futbolista inglés, pero que hoy está cedido de la Roma. Es decir, al término de la temporada, si no hacen la opción de compra, tendría que regresar al conjunto giallorossi. Así que es un hecho que, y no hay que ser brujo, simplemente hay que mirar el entorno, mirar lo que está sucediendo alrededor, que a Santi Jiménez lo contratan para ser titular indiscutible. Ya dependerá de él si es que aprovecha la oportunidad o no. Pero es un hecho que el entorno te indica que Santi Jiménez esta vez está siendo contratado, a diferencia del Feyenoord, porque llega como una apuesta que no se conocía, digamos, de México, de fútbol mexicano. Hoy por hoy llega para ser una pieza clave, un delantero centro que no se mueva del área, que eso es lo que no le gustaba a la gente de Álvaro Morata, a pesar de que es un campeón europeo, capitán. Quieren a un delantero que sepa jugar en el área, y eso es Santi Jiménez hoy por hoy, por eso lo contratan. Correcto. Bueno, pues por lo pronto, y para despedirnos, Zlatan ya hizo su pronóstico en la conferencia de prensa, ¿no? Vamos a ganarle al Feyenoord con un gol de Santi Jiménez. Ahí te va el paquete, Santi, ahí te va. Exactamente, y decía, ya no voy a hablar porque dicen que presiona mucho a los jugadores, y estoy muy orgulloso porque yo le hice esa pregunta justamente al rey Zlatan, Francisco. Perfecto. Hugo, pues gran trabajo, ya nos irás contando más y más cosas de mexicanos de selección nacional en Europa. De momento te mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Francisco, y un saludo a todo el auditorio. Y una invitación para que nos acompañen en el siguiente capítulo de Deporte Fuerte Banorte. Pásenla bien. El deporte se vive, se siente y se escucha en Deporte Fuerte.